Vamos a hablar acerca de las mamis y el cuidado que tenemos que tener. Las mujeres pues igual nos queremos cuidar. Por Claro más que que tengamos sí. un baby en la pancita, queremos vernos bien siempre. Y por eso nos acompaña Patricia, que nos va a estar contando acerca de qué es lo que podemos hacer las mamás antes de tener nuestros bebés. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. Pero creo que no solamente para cuidarnos a nosotras y sentirnos bien durante el embarazo, sino también para que, digamos, ese momento, sobre todo las mamás que quieran tener, digamos, por parto natural, también lo puedan hacer. Exacto. Sí, no, de hecho que el ejercicio físico es bueno en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Es súper importante para el bienestar, para la salud. Pero en la etapa del embarazo digamos que la importancia no es solo para la mamá, sino que es para el bebé también, ¿eh? Salud materno-fetal. Y las mujeres pueden hacer ejercicios, ¿verdad? Pueden seguir manteniendo los ejercicios que están haciendo regularmente, si es que estaban haciendo, pero ir reduciendo un poco, por ejemplo, si hacen pesas, levantan peso, reducir el peso, la carga. Sería bueno empezar por ahí, ¿verdad? Por el tema del peso. Ahora pues está muy de moda el CrossFit, ¿verdad? Que hay mucha gente que está practicando, inclusive Embarazadas. vimos a modelos, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien a Cintia Fernández, que es esta modelo argentina, que levantó en sus redes sociales un video cuando ella estaba de 7 meses de embarazo y haciendo uno de los ejercicios que hace el remo, ¿verdad? Con un peso que se notaba que era bastante importante para una persona que tiene un bebé ya avanzado en panza. Exacto. ¿Esto se recomienda o no, Pati? No, recomendado, no, realmente, ¿verdad? Pero hay mujeres que hace años vienen haciendo ejercicios pesados, muchas pesas, los músculos están súper fortalecidos, digamos que el impacto no es el mismo que para una mujer que no hizo nada y cuando empieza el embarazo quiere iniciar, ¿verdad? Claro. Una rutina de ejercicios. Es totalmente diferente. Ahora, si todos los ejercicios que sean de alto impacto no son recomendados, ¿verdad? Por el suficiente peso del útero. ¿Cuáles son los ejercicios de alto impacto? ¿Caminar, trotar? No, caminar no, bicicleta? trotar, correr. No, bicicleta no tampoco. Solamente que siempre la bicicleta, si te caes, es un poco más peligroso, un poco riesgoso, ¿verdad? Pero no es de alto impacto. Todo lo que sea de saltar, todo lo que implique salto, ¿verdad? Ahora, Pati, y muchas pesas. Claro. ¿verdad? ¿Cuáles son los ejercicios recomendados? O sea, cuando uno está embarazada, ¿qué se recomienda o qué músculos se recomiendan trabajar específicamente? Bueno, lo que nosotros trabajamos con las embarazadas sobre todo es fortalecimiento de músculos en general, pero sobre todo trabajamos mucho el piso pélvico, que es lo que se ve más comprometido en el embarazo. Entonces, fortalecimiento del piso pélvico para evitar... ¿Qué es el piso pélvico? Y el piso pélvico es todo el músculo que está debajo, ¿verdad? Que sostiene también... La coraza, ¿no? Exacto, que contiene, ¿verdad? Todos los órganos, donde está el útero, la vejiga, ¿verdad? Y todos los órganos sexuales. Y que es lo que se ve muy comprometido durante el embarazo por el peso y también en el momento del parto. Entonces lo que se trabaja es para evitar incontinencias, después prolapsos de órganos, ¿verdad? Que ya son complicaciones. Pero entonces estos ejercicios, ¿verdad? Que de hecho vamos a ver en un ratito la muestra, porque le tenemos acá. ¿Podemos pasar ya? Sí, podemos. Vamos allá. Vamos allá. ¿Cómo se llama nuestra embarazada? Ayelén. Nuestra embarazada, Ayelén. Está de 8 meses de embarazo casi. Panza, me Así encanta. que tranquila, le voy a dar un beso, le voy a saludar. ¿Cómo estamos? Súper bien. ¿Cuáles son, entonces, profe, mostrarnos con ella un ejercicio que puede hacer la mamá? Sí. No, lo otro que les iba a explicar es lo que hacemos mucho, es preparar al cuerpo para el día de trabajo de parto. Entonces Eso, trabajamos mucho la flexibilidad. O sea, si hacemos esto, sí o sí vamos a poder tener normal. No, es que, mira, yo le estaba diciendo a Pati, yo tengo una nena, tiene 4 años ahora, y yo le tuve cesárea, y yo todo mi embarazo estuve haciendo actividad física recomendada, pero no esto específicamente, como para poder tener normal, y no pude. Sí, no es garantía. Obviamente que nada es garantía de ese momento. Depende del médico, depende de la mamá, del acompañamiento, de un montón de cosas. En realidad, muchos factores. Sí, hay que decir algo, Pati. Vos sabés que a nivel, digamos, mundial existe una tendencia muy grande, incluso recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para que, digamos, los partos se den de manera natural, ¿verdad? Porque es como que en los últimos tiempos vimos como una también tendencia, ¿verdad? Que justamente lo que quiere la OMS es volver a lo anterior, donde se estaba inculcando mucho el tema de los partos por cesárea. Y obviamente hay que decir, la cesárea es una operación, tiene sus complicaciones. Es una cirugía mayor. Y de hecho que es lo que promovemos desde Pachamama y Génesis, ¿verdad? Volver a los partos más naturales, respetar la fisiología de la mujer y todo el proceso natural de parto, que es algo bastante natural, sano, es parte de la salud de la mujer.
Entonces, bueno, por eso le preparamos a la mamá para eso, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Nene. Nene. Está toda azul, nene. Bueno, muéstrenos. Lucas, acá está Lucas. ¿Lucas o Luca? Lucas. Lucas. Con él. Luca. Viste que ahora es Luca. Sí, ¿Entendés? hay Luca Todo- y Luca. Claro, le sacan la S más facha. Bueno, muéstrenos, chicas. Más complicado. Vamos a bueno, ver. en realidad, en general, pues Vamos a hacerlo ahí espacio. Hacemos trabajos con esferas, muchas no trajimos las esferas más grandes donde nos sentamos, ¿verdad? Trabajamos brazos, por ejemplo, fortalecimiento, ¿verdad? En general, todos los músculos, ¿verdad? Pati, ¿y a Ese partir día, de los cuántos meses vos recomendás que hagan estos ejercicios que nos van a mostrar o que nos están mostrando? si querés, te puedes arrodillar y vamos a hacer el estiramiento de espalda. Lo que es a partir de la semana 16 se pueden empezar los Ok. ejercicios. Ahí está. Esto que vamos a ver son estiramientos. Estiramiento, Ok. sí. La mamá por el peso, ¿verdad? La columna se ve muy comprometida, entonces trabajamos mucho estiramiento de columna, ¿verdad? Genial. Espalda, para los dolores. ¿Y hasta Sí. los cuántos meses? ¿Hasta los cuántos meses hace? Con trabajo de parto. Mamá. Híjole, Sí. es que espectacular. Hasta A el ver. último día se A puede. ver, Decile a sin Lucas problema. que se quede Vamos a estirar. quietito, ¿eh? Sí. Sí. Siempre con las rodillas abiertas, separadas para poder dar paso al útero. Y entonces estiramos la espalda. Alejamos. Eso. Y esto estira toda la columna. Genial. Y alivia muchísimo los dolores para la postura. Ay, yo ya quiero hacer. Eso. Sí, da regusto. Está bueno. Eso, sí. ¿Cuántos Por minutos ejemplo. más o menos de estiramiento haríamos haciendo una clase normal, Pati? Mira, la clase dura 1 hora y hacemos 45 minutos, hacemos primero un baile, un poco de calentamiento, ¿verdad? Así súper ¿Y los papás liviano. participan? De la gimnasia no, de los cursos de preparación para el parto sí. Ah, Ahí están invitadas. Ay, papá. Allá está el papá. allá está el papá. Y ya me, encima está con una remera de Superman, me hacen. Sí. Se lo va a Que ya le comprometemos acá en el A ver, ¿cuál programa sería- a participar al curso Este de sería un parto. estiramiento. ¿Cuál sería otra si le mostramos a la mamá en la casa, Pati? Sí, no, después otro que hacemos es, por ejemplo, nos sentamos sobre la pelota, hacemos estiramientos, bueno, no sé si te animás a hacer acá. Acá, Ahí. puedes poner tus piernas hacia allá, mejor llevas. Eso. Ahí, bueno, para la espalda y también trabajando toda la abertura del piso pélvico, ¿verdad? Vamos bajando, puedes ir bajando, bajamos hasta abajo. Bien despacito. Sí. Eso. Y bajamos bien la pierna y estiramos también. Ahí trabajamos abertura acá. Sí. Un poquito más hacia eso. Ahí. Lo que pasa es que nuestras pelotas, las pelotas que traje más grandes. son más grandes No, las pero que usamos se para entiende esto. perfectamente. Sí. Y después esto. para estirar la espalda con los brazos hacia atrás. Eso. Sí, pero hay que tener mucho cuidado para hacer esto, ¿eh? ¿No? Sí. O soy muy miedona, muy Sí. miedosa. Las nomás. pelotas igual no están infladas totalmente como para que la mamá Ah, tenga tipo más un colchón. equilibrio, sí. Entonces la mamá como que se puede hundir un poco en la pelota. Eso, y eso alivia muchísimo las molestias de la espalda. Y Y esos dolores bajo la costilla que solemos tener, ¿no hay algún ejercicio para que eso ya no duela? Viste que hay veces que nos bueno, duele bastante. Y nos duele porque el bebé ya Sí. ocupa el espacio ahí, Ya ¿verdad? está ahí. No, y estos ejercicios justamente son para elongar ¿verdad? El torso más Ajá. y como que darle más espacio al bebé. ¿Y qué hace el baby ahí? ¿Está feliz? Feliz está, sí. Y es una estimulación ¿Se para el siente? bebé también. ¿Sí? Exacto, porque al hacer balanceo, por ejemplo, de esa misma posición, pero subiendo y bajando, ¿verdad? Yendo hacia atrás y hacia adelante, el útero roza con el bebé y le hace como un mimo, digamos, que a ellos les encanta, ellos se empiezan a mover ahí. Sí. Y es una estimulación sensorial para el bebé también. Qué bueno. O sea, está más que comprobado que es sumamente óptimo para el... Inclusive me animo a decir más para el bebé que para la mamá, ¿verdad? Hacer todo eso. Para los dos. Claro. ¿Y dónde, Pati, pueden hacer esto las mamás? ¿Dónde pueden encontrarte a vos? ¿Dónde Bueno, pueden ir? y pueden buscarnos, yo soy de Pachamama, Pachamama Paraguay en el Facebook y estamos trabajando con Génesis Centro Prenatal, ¿verdad? Que también promociona los partos y prepara a las mamás para los partos más naturales. Y bueno, nos pueden buscar en el Facebook, Claro. Pachamama Paraguay. Espectacular. Y ahí, Es- sí. es importante saber esto porque acá no se practica mucho, ¿verdad? De repente solemos ver en películas y demás que se suele dar esto. pero Cada acá, vez más. ¿verdad? Es cada como que vez más, sí. las mamás se interesan más Están en... más informadas y buscan más este tipo de opciones. encanta. Y también por el estilo de vida que llevamos, ¿verdad? Muy sedentaria. Claro. Una Oye. pregunta más, Pati, ¿verdad? Con esto para ir cerrando. Las mamás, vemos que ella es muy joven. Ahora, las mamás que de repente ya pasaron los 35, ¿verdad? Que sé yo, una mamá de 30 y algo, casi 40 o 40 años, puede igual hacer esto, no hay una edad límite. No, no hay. ¿No? La gimnasia es muy suave, ¿verdad? Como les digo, estiramiento es excelente hasta
¿verdad? Hasta los 70 años, 80 años. Claro, sin problema. Todo lo que puedas hacer, ¿verdad? Entonces es genial para el cuerpo. Me Entonces, encanta. no tiene, como le digo, es de bajo impacto. Ya está. Y sí, lo ideal es complementar esto que hacemos 2 veces a la semana con un día de caminata por lo menos. Excelente. Qué bueno, buenísimo. Bien. Bueno, nosotros te queremos comprometer porque queremos que vengas de vuelta a visitarnos otro día y allá vamos a venir deportivas. ¿no? bueno, para hacer genial. algunos de los Algo vamos a ejercicios, cargar en la las panza grandes. para estar Sí. medio, a ver si podemos hacer alguno que Vamos, otro sí. ejercicio. Tiene ¿no? tirar cuántas Estiramiento almohadas, genial. así que- Vamos a ver qué sale. Bueno, muchas gracias, muchas Ay, gracias gracias también a a vos. ustedes. A Lucas también, muchas gracias por prestarse ya de modelo desde la panza. Bueno, después va a venir para el posparto, que no hablamos. Ah, el posparto también. Sí. Y bueno, Hay que hacer. queda el posparto para la Exacto, próxima. con mamá y bebé. Eso sí es importante, Sí, el eso posparto. Vamos a venir a La que para tiene mostrar. cesárea también pueden hacer, También, ¿sí? también. Ok, Sin vamos a hablar de problema. eso entonces. Dale, dale, genial. Bueno, Hacemos una pausa. Oh, ¿sí? Tenemos que hacer un cortecito. ¿Viste que tenemos un material de mujeres embarazadas propio, señor director? Sí, un material propio. Y con esto nos vamos al corte. Aquí en Como la Onda. Algunas celebridades han decidido experimentar la gran aventura de la maternidad, como la actriz Jessica Biel y su marido, el actor y cantante Justin Timberlake. El pasado mes de noviembre se confirmaba la noticia del embarazo, del que no han querido dar detalles aún. Keira Knightley y su esposo James Rayton esperan su primer hijo. La actriz que protagonizó la película Código Enigma, ganadora del Oscar, no ha dicho de cuántos meses está actualmente. Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, está a pocos meses de ampliar la familia. El heredero a la corona británica y su esposa están esperando su segundo retoño. En abril darán un hermanito al príncipe Jorge, que tendrá entonces 22 meses de vida. En nuestro país, también exmodelos y conductoras de TV están en la dulce espera, como Rosana Barrios, que está de 3 meses, Moraima Quintana, de 8 meses, y Karina Doldán, que disfruta de sus primeros meses en compañía de su marido.